Palabra de Dios. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Este es el texto que nos toca estudiar hoy y es un texto profundo como el último que estudiamos acerca de la ira. Así que yo les pido que lo observemos con mucho detenimiento. Esta es la exposición del Señor Jesús acerca del séptimo mandamiento, el mandamiento de no adulterarás. Ahora, el Señor se refiere nuevamente a la enseñanza común de los sacerdotes. Y aunque Él está citando el Antiguo Testamento literalmente, era así como enseñaban los sacerdotes, simplemente no cometerás adulterio y ya. Como con el mandamiento anterior de no cometerás homicidio o de no matarás, con este mandamiento ellos pensaban y enseñaban que el mandamiento se limitaba únicamente al acto exterior del adulterio. Así que ellos dejaban fuera todo lo demás. Fíjate que el Señor Jesús no dice al principio del versículo, está escrito. Cuando el Señor Jesús cita la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, Él siempre habla así, está escrito. Pero ahora no lo hace, Él dice, oísteis que os fue dicho. Y es por eso que yo pienso que Él se está refiriendo específicamente a la enseñanza de los sacerdotes y no al texto bíblico en sí. El mandamiento no tiene nada de malo. El mandamiento está bien. El mandamiento fue citado correctamente por los sacerdotes. El problema es la enseñanza. El mandamiento es justo como dice la palabra de Dios en Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice que la ley es a la verdad santa y los mandamientos santos, justos y buenos. Así es tal cual. El problema era que los sacerdotes, como les decía, consideraban como violación al mandamiento solo el acto mismo del adulterio y eso era suficiente. Pero la atención del Señor nunca fue, como dijo el Señor Jesús, que laváramos lo de afuera del plato y dejáramos lo de adentro lleno de inmundicia. ¿Recuerdan que esa fue una de las acusaciones que él tenía contra los fariseos? Les decía que ellos eran sepulcros blanqueados, que por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de cosas inmundas. Así que nosotros entendemos por esta manera de interpretar la ley del Señor Jesús, que la ley no nada más tiene como propósito controlar la conducta, sino también lidiar con el corazón y con todo lo que sale del corazón. ¿Ok? Así que el Señor Jesús, teniendo en cuenta la enseñanza de los sacerdotes y de los fariseos, Él interpreta el mandamiento de la manera correcta y nuevamente nos enseña hasta dónde alcanza el mandamiento. Así que ahora vamos a ver la interpretación del Señor Jesús. Él dice en el versículo 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, yo creo que la interpretación del Señor Jesús tiene como propósito ayudarnos a entender la gravedad de cometer adulterio, porque a veces no la dimensionamos. Nosotros usualmente creemos que somos buena gente porque nos comparamos con personas que son peores que nosotros. Pero nosotros nunca deberíamos de medir nuestra culpabilidad o nuestra inocencia con el resto de las personas. Nosotros deberíamos de medir nuestra culpabilidad o nuestra inocencia según la santidad de Dios. Dios es el estándar, no las demás personas. Así que, teniendo eso en cuenta, yo quiero que veas lo que dice el Señor Jesús y que es muy necesario para nosotros entender correctamente el mandamiento. El Señor entonces lo explica de esa manera.
Cometer adulterio no nada más tiene que ver con el acto físico de traicionar a tu esposo, sino que tiene que ver también con el corazón. Si tú codicias a una mujer, dice el Señor Jesús, en tu corazón, entonces tú ya cometiste adulterio con ella. El Señor Jesús, fíjate otra vez cómo rastrea la causa de la violación al mandamiento, y la violación al mandamiento no tiene que ver con las cosas que están alrededor de la persona. Es más, ni siquiera está con que otra persona se acerque a ti. La razón está en el corazón. Y es que esa es la única manera correcta que nosotros tenemos de lidiar con nuestro pecado, tratando con lo que nuestro corazón ama y con lo que nuestro corazón desea. No hay nada más que nosotros podamos hacer para hacerlo correctamente. Entonces yo quiero que notes algunas cosas que yo puedo ver en este versículo y que te animo a notar. Lo primero, yo quiero que tú pienses conmigo por qué Dios es tan terminante con este mandamiento. ¿Por qué Dios dice que incluso aunque tú simplemente desees a una persona en el corazón, ya cometiste adulterio y eres merecedor, si no te alejas de eso, del infierno? Bueno, la primera razón es esta, porque Dios es santo. Dios es un espíritu purísimo y Él siente rechazo e ira infinita hacia todo lo que va contra de su voluntad. La santidad de Dios tú la puedes ver de varias maneras. Mira, una de esas maneras es que vemos la santidad de Dios en sus obras. Él hace todo bien, nunca comete injusticia, nunca comete ningún pecado. Pero otra manera en la que tú puedes ver su santidad es especialmente en la cruz. Mira al Señor Jesús colgado y fíjate en cuál o qué tan grande es el rechazo de Dios hacia el pecado de la humanidad. Pero nosotros también podemos ver en otra cosa la santidad de Dios, que es en su ley. La ley nos enseña qué tan santo es Dios. Hubo un señor hace algunos años que se llamó Arthur Pink y él decía lo siguiente: la santidad de Dios se manifiesta en su ley. La ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, las formas más refinadas, así como las más groseras, la intención de la mente como la contaminación del cuerpo, el deseo secreto tanto como el acto abierto. Entonces la ley de Dios condena todo lo que tiene que ver con pecado. Así que, hermanos, nosotros no debemos de pensar como las personas que no conocen a Dios, que son livianas con el pecado. Nuestra sociedad llama pecado a todo lo que es considerado un crimen. Que mates a alguien, que alguien secuestre a alguien más. Eso sí es pecado. Pero las cosas pequeñas que no son consideradas como un crimen, eso no está tan mal. Las personas, de hecho, lo usan así. Se los he dicho muchas veces que en mi experiencia, cuando yo les digo a alguien que vamos a hablar de su pecado o que hablamos de su pecado, ellos son defensivos diciendo, bueno, sí, yo soy pecador, pero yo no he matado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no he secuestrado a nadie. Nosotros no deberíamos de pensar como ellos, hermanos, porque Dios es santo. Incluso las personas, cuando son conscientes de su mismo pecado, o sus defectos, o de sus equivocaciones, en lugar de reconocer la gravedad de lo que ellos están haciendo, la minimizan llamándolos enfermedades o preferencias. Ya no son pecados más. Incluso cuando el pecado es súper obvio, ellos buscan otras maneras de justificar su propia maldad, diciendo que ellos simplemente son así, que nacieron así, pero no responsabilizándose por su pecado. Escucha lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado de la gente. El perverso es abominación de Jehová. Proverbios 3:32. Y otra vez dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Proverbios 15:26. Él odia la maldad del mundo, la aborrece, y su rechazo es infinito hacia ese tipo de cosas. Dios es santo. Por eso nosotros no debemos de pensar de manera liviana, diciendo simplemente, pues no le estoy haciendo daño a nadie. Mira, Dios es santo. Y Él dice, incluso aunque tú veas a una mujer
para codiciarla. Incluso si tú piensas que no estás haciendo nada, porque no tocaste a nadie, porque no estuviste con nadie, y tú lo hiciste en tu corazón, y Dios lo vio, y Dios lo considera grave. Entonces, nota eso primero acerca del mandamiento, que Dios es tan santo que considera como el acto físico del adulterio el desear a una persona en tu corazón. No pienses que tu santidad es la santidad de Dios. No pienses que lo que tú consideras correcto es lo que Él considera correcto. Aprende de la palabra de Dios lo que Él considera correcto y obedécelo. Esa es la primera cosa que yo quiero que notes. La segunda cosa que yo quiero que notes es que ahí, en ese mandamiento de no cometerás adulterio, hay otro mandamiento implícito. Si yo no cometo adulterio, entonces, ¿qué implica? Que debo de guardar mi pacto matrimonial. Debo de guardarlo, debo de mantenerlo. Dato curioso, en hebreo, matrimonio se dice kiddushin, y esa palabra tiene que ver con la consagración de uno con el otro. Si la palabra consagración es rara para ti, te la explico. Este vaso que estoy sosteniendo aquí con mi cafecito está consagrado para mí. Yo soy la única persona que le toma esto. Puedo no lavarlo y volverle a echar café y está todo mugriento y yo soy feliz porque la única persona que toma de este vaso soy yo. Nadie más. Este vaso es mío y para mí. Entonces, la idea del matrimonio es la consagración del uno al otro. Yo soy de mi esposa y mi esposa es mía. Dios, hermanos, en el matrimonio fue quien lo instituyó. Él llevó a la primera mujer con el hombre, Él bendijo su unión, Él se los dio así para que no se disolviera, para que fuera respetada, protegida y mantenida por toda la vida. Dios no le llevó 2 mujeres a Adán. ¿Están de acuerdo? Ni tampoco había 3 hombres en el mundo del que Eva pudiera escoger y se cansara y se fuera con otro. El Señor Jesús incluso dijo del matrimonio: por consiguiente ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateo 19:6. El matrimonio es una institución a la que Dios honra y la que Dios desea que sea protegida y mantenida y sostenida. Cuando no era así, Dios estableció en su palabra en Levítico 20:10 que el adúltero y la adúltera, los dos, deberían de morir y deberían de morir lapidados. De ahí que nosotros viéramos en Juan a esta mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, decían los fariseos y los escribas, ¿te acuerdas? Se la llevan a Jesús en la plaza. Dice, la ley de Moisés nos dice que debería de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Y el Señor Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Y eso es medio, ¿cómo podría decir? Muy hipócrita de los fariseos, porque llevan a la mujer, pero no llevan al hombre, ¿no? Y la palabra de Dios, ¿qué decía? Los dos deben de morir. Así que ellos ni siquiera estaban siguiendo bien el texto. Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, considera la violación del mandamiento de manera muy, muy, muy grave. Las personas debían de morir. No tenían que esperarse, debían de ser muertos lapidados. En el Nuevo Testamento Dios sigue honrando el matrimonio y Dios compara el vínculo matrimonial con la relación que tienen un esposo y su esposa. Eso es lo que dice Efesios 5, que el matrimonio es una ilustración de cómo Cristo se relaciona con su esposa, la iglesia. Así que el matrimonio es una institución muy única, muy, muy única. Y es que aparte de lo que la Biblia nos enseña, en el matrimonio hay un juramento de fidelidad, de que nos vamos a guardar el uno para el otro, de que vamos a amarnos el uno al otro, de que yo voy a ser fiel a mi esposa y mi esposa a mí. Hay un juramento, y no es cualquier juramento, es un juramento que nosotros hacemos frente a Dios, de consagración y de fidelidad mutua, de lealtad, de amor y de guardar todo lo que Dios ha provisto en su palabra juntos.
Cuando uno de los esposos comete adulterio, entonces se rompe ese juramento que nosotros hicimos delante de Dios. La promesa de seguirlo y de obedecerlo hasta que muramos juntos. Así que, ahí está. Vemos estas dos cosas. Uno, que Dios es tremendamente santo. Dos, que el matrimonio es muy honrado por Dios y que debe de ser guardado, protegido, mantenido, sostenido. Y número tres, otra cosa que vemos ahora sí, que es la prohibición explícita a no cometer adulterio. Y Jesús nos enseña que hay dos clases de adulterio. El primero es el adulterio físico y el segundo es el adulterio de corazón. Cuando tú miras a una persona para codiciarla en tu corazón. Yo creo que es innecesario que yo explique eso. Yo creo que es innecesario. Yo creo que no es necesario que nosotros hablemos de cómo es el proceso o de lo que significa codiciar a otro. Nosotros entendemos que lo codiciamos para adulterar con él. Así que no voy a gastar mucho tiempo ahí. Así que nosotros deberíamos de guardarnos no simplemente del acto mismo, sino de guardar nuestros ojos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Ok? Esas son algunas cosas que vemos. Ahora, yo quiero que veas cuál es la gravedad de este pecado. Y yo creo que el Señor Jesús nos ayuda a entender eso, porque a veces pensamos que una mirada no lastima a nadie, ¿no? Que si tú ves algo y si tú piensas algo, mientras no lo hagas, pues está bien. Y la verdad es que no, porque Dios es santo. Mira lo que dice el versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuál es el riesgo que nosotros corremos si nosotros no nos apartamos de este tipo de cosas? Señor Jesús dijo que es el infierno. Tiene mucho sentido, porque el Nuevo Testamento también nos dice que el adulterio, la fornicación, que son relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes de casarse, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, esas dos cosas van dentro del corazón. Todas estas son mencionadas como obras de la carne y la palabra de Dios dice en Gálatas 5 que los que hacen este tipo de cosas no heredarán el reino de Dios. No lo harán. Así que yo quiero decirte de manera sencilla cuáles son algunas de las cosas que hacen grave romper el mandamiento de mantener el matrimonio. Como dice la palabra de Dios, de que cada quien tenga a su esposo en santidad y honor. La primera es romper el mandamiento es grave porque es deshonroso para Dios. Dios te está diciendo que no. Y lo que hace una persona cuando rompe uno de sus mandamientos es poner su voluntad sobre la de Dios. Rechaza abiertamente su mandamiento y rechaza a Dios despreciándolo por donde lo veas. Dios, tú me dijiste que no. Estoy parafraseando esto, ¿eh? Si alguien dijera, Dios, tú me dijiste que no, pero a mí no me importa. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Tú no mandas en mi vida, yo sí. Tú no eres nadie para mandarme, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que me haga feliz. Es sumamente deshonroso para Dios cuando nosotros desobedecemos. Y es que mira, piénsalo un poquito. Dios merece tu obediencia. No porque te da cosas, sino por ser Él quien es. Dios merece tu obediencia. Pero una parte de eso, Dios te ha dado muchas cosas buenas. Dios te ha llenado de muchas cosas buenas. Por ejemplo, Él te ha dado tus ojos y Él te ha dado vista. ¿Para qué crees que te ha dado tus ojos? ¿Para llenarlos de pecado? ¿Para llenarlos de las cosas que Él te ha dicho que no veas? ¿Para qué crees que te dio dinero? ¿Para pagar internet que te ayude a ver lo que Él te ha dicho que no veas? No creo. Dios te dio un teléfono
no para que lo ofendas en su cara. Yo no creo eso. Dios te dio manos y pies, pero yo no creo que te los haya dado para que corras a hacer lo que es malvado. Él te ha llenado de misericordia y de cosas buenas, no para que las malgastes haciendo la voluntad de Satanás. Esa no es la razón por la cual Dios te ha dado todas las cosas que te dio. Así que es sumamente deshonroso que tú le desobedezcas con las cosas que Él te ha dado para su gloria y para tu bien. Sumamente deshonroso. Yo creo que si nuestros hijos nos desobedecieran así, nosotros estaríamos muy enojados, sumamente ofendidos, sumamente dolidos. Pero otra razón por la que es sumamente ofensivo a Dios es porque Cristo nos ha comprado con su sangre. La palabra de Dios dice así, que Él nos ha comprado con su sangre, que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Siendo así, entonces tú no eres tuyo. Tú no puedes hacer lo que tú quieras porque a ti se te antojó. Tú le perteneces a alguien más y tú no puedes darte a nada ni a nadie sin el consentimiento de aquel al que le perteneces. Si tú te has bautizado, hermano, y si tú dices ser de Cristo, déjame leerte lo que dice 1 Corintios 6:15. ¿Quitaré los miembros de Cristo para ser los miembros de una ramera? No estoy interpretando nada, ¿ok? No estoy diciéndote una idea que se me vino. Simplemente te estoy leyendo la Biblia. ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? La respuesta es no. De ninguna manera, no. Así que este pecado es bien grave. Es bien grave principalmente porque lo hemos cometido contra Dios. Principalmente. Pero no únicamente. También es grave porque lo haces conscientemente y lo haces meditadamente. O sea, mira lo que dice el versículo. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. No es que miras y codicias inmediatamente. Tú miras y empiezas a trabajar en tu mente y empiezas a pensar ciertas cosas hasta que te entregas a esas cosas. Y el acto físico del adulterio todavía va mucho más. Todavía nosotros que dicen, bueno, yo nunca he adulterado con nadie. Ok, pero tú manipulas el internet de cierta manera, tú ves tu teléfono de cierta manera, tú buscas cosas. No es como que te aparecen y ya. Es más, incluso si tú dijeras, bueno, sí me aparecen y ya. No es cierto. Tu teléfono funciona con algoritmos que te enseñan lo que tú has visto, lo que tú quieres ver y lo que tardaste mucho tiempo viendo. No es que simplemente te aparecieron y ya. Así que esto es algo premeditado. No es simplemente un accidente. Tú lo hiciste deseándolo con todo tu corazón y lo seguiste hasta el fin. Ver, notar algo, hermanos, no es pecado. Nosotros podemos ver a una persona que es bastante guapa y decir, es bastante guapa. Y se acabó. Pero seguirlo hasta adulterar en el corazón es otra cosa muy diferente. Entonces, lo hacemos contra Dios, es meditado. También es innecesario. Y esa es la razón por la que es muy grave, porque es innecesario. La palabra de Dios dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su marido. ¿Tienes esposa o tienes esposo? No hay por qué. ¿No tienes esposo? Cásate. Dios no le prohíbe a nadie que se case. No lo hagas. Dios no te puso una muralla para que... No. Dios bendice la relación sexual dentro del matrimonio. De hecho, no sé si tú te diste cuenta, pero cuando Dios bendice a Adán y a Eva, ¿qué les dice? Multiplíquense. Ellos no son células, no se iban a dividir y ya. Dios bendice este tipo Dios creó estas cosas. Dios lo hizo así para nuestro bien, para nuestro disfrute y para su gloria. No es necesario que adulteremos.
No lo es. Así que, teniendo la solución, pues no hay excusa. No hay excusa para que nosotros no guardemos nuestro matrimonio en santidad y honor como Él nos lo ha enseñado y adulteremos. No hay razón. Otra razón por la que es grave es que también nos degrada y nos bestializa. Nos portamos como animales. Déjame leerte lo que dice Jeremías 5:8. Cada cual relinchaba sobre la mujer de su prójimo. Como animales nos comportamos. Tratamos a otro ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios únicamente y egoístamente para satisfacer nuestros deseos, y en cuanto eso sucede, nosotros lo abandonamos. Como si fuera un papel o un cacho de basura. ¿Saben qué? Hay animales que se quedan con una sola pareja toda su vida. O sea, peor que animales llegamos a comportarnos nosotros. Animales que no tienen raciocinio, que no conocen a Dios como tú lo conoces, que no saben leer su palabra, que no han visto a Dios de la manera en la que tú lo has hecho. Así que, primero, porque es en contra de Dios. Segundo, porque es consciente y meditado. Tercero, porque es innecesario. Cuarto, porque nos degrada y nos bestializa. Quinto, porque lastima y paga con vergüenza. La palabra de Dios dice: el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que hace eso. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, dice el libro de Proverbios. Y es que el adulterio funciona así. Siempre nos promete placer. Siempre promete placer, y lo único que nos entrega al final es dolor y vergüenza. No tenemos nada sino dolor y vergüenza. Hermanos, nosotros no debemos de actuar como todo el mundo lo hace, ni tampoco como animales. Mira, tú vas a decir, ¿cómo así? ¿Sabes cómo funcionan las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras tienen una forma así como de pincita para la carne. Y lo que hacen las plantas carnívoras para atraer insectos, sí, así son, es que despiden ciertos olores suaves. Y mientras despiden ciertos olores suaves, producen una secreción pegajosa. Entonces, lo que hacen es que cuando se acercan las abejitas, las moscas, algún bicho, se pegan ahí y se cierran. Y ya no tienen escapatoria. El pecado podríamos decir que funciona así. Mira lo que dijo el Señor Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros a que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es de tener cuidado porque es como gangrena. Si no lo cortas de ti, te va a matar. Así que eso es lo que hace el pecado. Lastima, paga con vergüenza y muerte. Por eso es tan grave este pecado. Otra razón es que debilita la mente, arrebata el entendimiento, idiotiza el corazón. Eso no lo dije yo, eso lo dijo un pastor de hace muchos años que se llama Thomas Watson. Thomas Watson dijo eso: debilita la mente, arrebata el entendimiento, idiotiza el corazón. Mira lo que dice Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio, quitan el entendimiento. ¿No lo crees? Mira al hombre más sabio del mundo. ¿Qué pasó con el rey Salomón? Él tenía una esposa. Empezó a tener concubinas, tuvo más de 1000, ¿y qué hicieron? Apartaron su corazón del Señor, de modo que él fue ofensivo a Dios. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio.
dejas de pensar. Otra razón es que condena el alma. Condena el alma. Mira lo que dice 1 Corintios 6:9. Escucha, por favor. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios. No lo harán. La palabra de Dios también dice en Hebreos 13:4, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Qué terrible es eso. Qué miedo. De verdad, qué miedo. Y la última razón es que Dios maldice al adúltero. Escucha esto. Fosa profunda es la boca de las extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. Proverbios 22:14. ¿Qué cosa puedes pensar peor que la maldición de Dios para ti? Tú vas a decir, espérame un poquito, Carlos. El Señor Jesús no nos dijo eso. Estoy de acuerdo, no lo dijo. Pero te das cuenta que el Señor Jesús advierte que si nosotros no echamos de fuera, si nosotros no cortamos nuestra mano, nuestros ojos, incluso nada más si nos es ocasión de caer, no porque te hizo, sino si te es ocasión de caer, córtalo. ¿Tú estás expuesto al fuego del infierno? Es bien grave. Y esta es la razón por la que es grave. Así que nosotros debemos de pensar en esto con mucho detenimiento. Con mucho detenimiento, porque saber que algo es grave y saber que algo es malo para ti no hace que inmediatamente tú entiendas que es malo para ti. Por eso el Señor Jesús nos está enseñando de una manera tan cortante, ¿cómo podría decirlo? Tan cortante, de una manera que tal vez tú podrías pensar que es exagerada, pero no lo es. Como si tuvieras un cocodrilo mordiéndote el brazo. O te quitas al cocodrilo, o te cortas el brazo, o te mueres entero. No se puede vivir con un cocodrilo en la mano. Te lo quitas, o te cortas el brazo, o te mueres. Mis hermanos, nosotros nunca, por favor, nunca piensen de su pecado con ligereza. Nunca lo hagan. Tal vez para el mundo no sea tan malo ver tu teléfono y estarte ahí viendo cosas 3, 4 horas, de repente 5 minutos, que te salgan cierto tipo de fotos. Ya ni siquiera vamos a decir que tú buscas ciertos sitios para adultos, simplemente en Facebook o en Instagram que te salgan. No tienen nada, para el mundo no tienen nada de malo, pero ¿tú qué esperas de un mundo tan corrompido como el de nosotros? Donde los hombres ni siquiera saben en qué baño entrar, si en el de los hombres o el de las mujeres. ¿Qué puedes esperarte? Por favor, nunca pienses de tu pecado con ligereza. Nunca lo hagas. Entonces, ¿qué sí puedes hacer? Mira lo que dijo el Señor Jesús. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti. Mejor es que te falte algo a que te vayas completo al infierno. Lo estoy parafraseando. Parece exagerado, pero no lo es hasta que entendemos la gravedad de nuestro pecado. Hasta que entendemos qué tan santo es Dios y qué tan malo es lo que estoy haciendo, es que nosotros podemos decir, sí necesito esto. El Señor Jesús no nos está asustando, nos está dando la medicina. A lidiar radicalmente con las cosas que son sumamente malas para nosotros. El Señor Jesús fue muy enfático, muy enfático en denotar tanto la santidad de Dios como la gravedad del adulterio. A veces nosotros no lo vemos, pero fue así. Y ahora, una cosa que yo creo que es obvia, pero algunas personas no lo han entendido así. El Señor Jesús no te está pidiendo que te mutiles, ¿ok? No está pidiendo mutilaciones. Si eso fuese así, entonces
nos quedaríamos sin miembros en el cuerpo. Si mi lengua fuera ocasión para que yo peque, me la corto. Si mi ojo fuera ocasión para que yo peque, nos quedaríamos sin nada. El Señor Jesús no está pidiendo mutilaciones. Lo que Él está pidiendo es a reaccionar radicalmente con nuestro pecado. Como si te mordiera una cobra reina. Tú no dijeras, ay, pues híjole, ¿ahora qué hago? O pues me espero tantito, voy la otra semana al doctor. Tú te mueves rápido. Te mueves rápido y tú buscas un antídoto fuerte. Un antídoto que necesites. Lo que creo que el Señor nos está enseñando es eso. A rechazar nuestras prácticas pecaminosas, incluso la intención de esas prácticas, de una manera rápida y radical. De tal manera que si mi ojo me lleva a pecar, me comporte como si yo no tuviera ojos. Eso es lo que nos está pidiendo. Tus ojos te hacen pecar, compórtate como si no tuvieras. No mires, no veas. Si tu mano te hace, compórtate como si no tuvieras manos. Una vez escuché la historia de un pastor que está medio tonta, pero hace un punto, de que un hombre tenía muchos problemas para tomar y le decía a su pastor, yo no puedo dejar la bebida, pero estacionaba todos los días su caballo enfrente del bar. Entonces, pues no lo hagas. Si te es ocasión de caer, no lo hagas. No lo hagas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Si tus pies te son ocasión de caer, pues no vayas a donde siempre vas. Quítate cosas. Toma ciertas medidas necesarias, radicales. Vigila tus aproximaciones al pecado. Fíjate qué es lo que te hace caer y quítalo de ahí. No las minimices. Porque puede ser que cosas inocentes, como tener un teléfono de estos, o tú vas a decir, ¿qué tiene de malo tener un teléfono de estos? ¿Para qué usas un teléfono de estos? Que te deja hacer lo que tú quieras y entretenerte de todas las maneras que quieras. ¿Necesitas uno de estos? Sí, necesito WhatsApp. ¿No puedes tener un teléfono de WhatsApp que nomás tenga teclitas? Tú vas a decir, no inventes. Es que, hermanos, de verdad, ser obedientes a los mandamientos de Dios va a requerir que de cierto modo nosotros nos mutilemos y nos quitemos cosas. ¿Por qué me voy a quitar la tele? ¿Por qué me voy a quitar un teléfono? ¿Por qué me voy a quitar de ir a cierto restaurante? ¿Por qué voy a dejar de ver a cierta persona? Quítalos. Quítalos. Toma las medidas que necesites. Mejor sería que se perdiera uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mejor así. Así que esto es la exposición del Señor, del séptimo mandamiento. Pero mira, no quiero terminar esto sin decirte cómo podemos avanzar. Porque simplemente decir no ayuda. Un amigo mío que se llama Ray dice que una vez un maestro le estaba diciendo a un niño, siéntese niño, y el niño no le hacía caso y ya nada, siéntese niño, y no le hacía caso, siéntese, y de repente el profe agarra al niño, lo sienta así en la silla, le dije que se sentara, y el niño le dice, sí, pero en mi mente sigo parado y corriendo. De nada sirve el mandamiento si el corazón no cambia. Podría seguirlo exteriormente, pero eso era lo que hacían los fariseos. Yo no he adulterado con nadie, pero mi corazón está lleno de cosas que no agradan a Dios. Entonces, ¿cómo le hacemos? Mira, fíjate en esto que es... De verdad, ayer estaba muy feliz y yo le compartí a Sarita y le decía, ¿sabes qué, Sara? La información no cambia el corazón de nadie. Tú podrías saber que Dios odia ese pecado, que está mal, pero de verdad la información no cambia el corazón de nadie. La ley cambia el corazón.
La palabra de Dios dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nosotros hemos estudiado el Evangelio y hemos visto cómo Dios nos prometió en el Antiguo Testamento que quitaría de nosotros el corazón de piedra y nos daría uno de carne, y que escribiría en nuestro corazón su ley para que la obedeciéramos, y que pondría su espíritu en nosotros para ayudarnos a ser obedientes. Eso cambia el corazón. Y eso es donde me quiero enfocar ahorita. Nota lo que dice el Señor Jesús. Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, sácatela, córtatela. Ahí hay un mandamiento, y tú vas a decir, sí, pues ya sabemos que hay un mandamiento. Entonces, mira, Jesús no te está diciendo que la salvación es por obras, ¿ok? Que si no te cortas tu mano, entonces no vas a ir al cielo, o que si te la dejas pecando vas a ir al infierno. No te está diciendo eso. Lo que te está diciendo es que los discípulos tienen la capacidad de ser obedientes. Especialmente con los pecados con los que batallamos y con los que nos sentimos muy mal, y con las cosas que a veces no podemos vencer, a veces nos sentimos impotentes. Pero Jesús te está ordenando, sácalo de ti, córtalo de ti. Lo que significa que, si tú eres su discípulo, porque el Sermón del Monte fue dado a los discípulos del Señor Jesús, puedes hacerlo. Quiero leerte el versículo que para mí fue la parte dulce de este sermón y la parte que le dio alegría a mi corazón, que está en 1 Corintios 6:9. ¿Puedes ir para allá, por favor? 1 Corintios 6:9. Y por favor, guárdalo en tu corazón, quédatelo, subráyalo, memorízalo, guárdalo para ti. ¿Te diste cuenta que el Señor Jesús siempre peleó todas sus tentaciones con la palabra de Dios? Cada vez. Si tú eres tentado, usa esto, que ha sido de mucha bendición para mí. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Tú vas a decir, sí, ya nos dijiste eso, pero sigue leyendo. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mira, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no son esa gente. Ya no lo son. Entonces mira, lo que hace el apóstol Pablo es que condena el pecado fuertemente, enérgicamente, y vamos a enfocarnos en el pecado sexual ahorita. Ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, nadie de esos entrará en el reino de los cielos. Y lo segundo es que pone nuestra vida y nuestra mirada en nuestro amado Redentor Jesús. Y quiero que por favor notes que dije nuestro amado Redentor Jesús, aquel que con su poder y su amor nos ha liberado. Dice, eran. Y es que ese es el poder asombroso del Señor Jesús, para librarte del adulterio, de cualquier pecado sexual, sin importar cuán intensa, cuán larga ha sido la lucha que tú has tenido con eso. Él puede hacerlo, Él puede cambiarte. Nuestra pecaminosidad no tiene la última palabra, hermanos. Ni nuestros deseos, ni nuestra carne. Nosotros no le servimos a ellos. Ya no. La palabra de Dios nos enseña que hemos sido lavados, santificados y justificados por medio de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra única esperanza. ¡Qué gran esperanza tenemos! ¡Qué gran esperanza tenemos! Porque es un Salvador resucitado que ni siquiera la muerte pudo vencer. Él es el que puede sacarnos del hoyo de donde estamos, del hoyo de nuestra impureza.
La obra de Cristo en nosotros, hermanos, es completa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nada más te salva y luego ya te deja a ver qué haces. No, 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 no. Él nos enseña la verdad y nos enseña lo que es correcto también, pero no nada más nos enseña y ya. Él también nos da el deseo de obedecer y la voluntad para hacerlo. Filipenses dice que nos es dado, en Él nos es dado tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da todo lo que necesitamos. Nos provee de las cosas que nos exige. Él nos enseña a pasar del pecado a la justicia mientras nos ayuda a hacerlo. Qué bendición que lo haga así. Mira, cambiar nuestra rutina, poner candados al internet, a nuestro teléfono, cosas así nunca van a ser la solución definitiva al problema. Nunca lo serán. Lo único que convierte el alma es la ley de Dios. Lo único que hace sensible el corazón a Dios es el Evangelio. Nada más. Entonces tú vas a decir, bueno, entonces ¿de qué me sirve cortarme la mano, sacarme el ojo? Bueno, sirve bastante. Porque cortar lo que nos lleva a caer, mientras confiamos en su gracia, hermanos, nos va a ayudar a cada vez ser más obedientes y cada vez vencer poco a poco más nuestro pecado hasta que podamos ser completamente libres. Quiero terminar esto diciéndote que la gracia de Dios en Cristo es la fuerza que nos motiva y nos da fuerzas para ser obedientes. Eso es lo que cambia nuestro corazón. Así que confía en Cristo, síguelo, obedécelo. Confía en Él, date a Él, obedécelo.